Hola, hoy me he venido a dibujar Madrid desde arriba. Estoy aquí cerca de la Puerta del Sol, que veis que está ahí al fondo. Y estoy en una terraza que se llama Doña Luz. Es un restaurante y terraza, se puede venir a tomar un café o una cerveza aquí. Y entonces voy a ponerme a dibujar desde aquí. Voy a dibujar primero la línea del horizonte, que es muy elevada porque estamos en un sitio muy elevado, dibujando un poco hacia abajo. Y luego voy a empezar a dibujar los bloques principales. Este que he dibujado es la pared un poco del edificio de la comunidad, de la Torre del Reloj. Luego dibujo aquí a la izquierda los tejados que aparecen por la izquierda. Y aquí a la derecha el edificio este que hay en la calle Montera. La terraza donde estoy está en la calle Montera número 10 y se ve un trocito de la calle Montera y la Puerta del Sol, y luego al fondo ya pues toda la parte de la Plaza Mayor y eso. Una vez que hago los bloques principales, luego ya voy a ir añadiendo detalles como los tejados. Aquí a la derecha voy a incluir el anuncio de Tío Pepe, que se ve aquí a la derecha, aunque en la foto, si os fijáis, el anuncio este está de espaldas, se ve desde atrás, pero yo lo que voy a hacer es buscar en internet las fotos del anuncio de Tío Pepe y dibujarlo de frente para que se reconozca y se vea qué anuncio es, porque si no podría parecer cualquier anuncio y prefiero que salga el anuncio entero. Es un poco de trampa, digamos, darle la vuelta al anuncio, pero así me queda el dibujo más bonito y se reconoce mejor la zona. Ahora voy a ir haciendo el edificio de la Torre del Reloj de la Puerta del Sol. Hago la columna central, que es donde va la torre, y le voy a marcar ya toda la parte de la torre, toda la parte que hay de obra, y luego encima le pondré ya la bola con la cúpula y eso. Este sería el tejado de ese edificio, y luego ya voy a ir haciendo por aquí algún campanario que asome y eso. Encima de la torre le pongo, como he dicho ya, la cúpula con la bola dentro y un poco las columnas de la cúpula también. Y luego aquí al fondo hago la torre esta que sale y otra torre con un tejado oscuro que hay también, que es como una iglesia, parece. Y luego ya dentro de lo que es el edificio este de aquí de la calle Montera, pues le voy a hacer la división en pisos, que va siguiendo un poquito. Estas líneas van todas hacia la línea del horizonte que he marcado, van así un poco en diagonal, y las marco a lápiz para indicar los pisos, y luego ya le pondré los balcones. Y en este edificio de la comunidad lo que hago es poner los pisos, y ya luego completo un poquito el fondo de ahí. Ya sigo aquí un poquito detallando las cosas fundamentales que veo así a lápiz, sin meterme en demasiado detalle, que luego le daré ya rotulador. Pues esto sería básicamente lo que le daría a lápiz. Y luego ya una vez que he marcado esto a lápiz, voy a empezar a pasarlo a rotulador. Voy a empezar con un rotulador de 0,2 para hacer los detalles más finos, y empiezo como siempre haciendo los detalles, los elementos que están más cerca de mí, que en este caso serían los edificios estos que están en diagonal en la parte izquierda de la calle Montera.
Y aquí ya pues le voy haciendo un poquito la forma que tiene estos edificios con su ático ahí, con su terraza. Sigo por los de la acera de enfrente y también hago un poquito todo el alero este que tiene la barandilla del ático. Luego el muro este que separa los dos edificios. Y luego ya sigo con el resto de los edificios, empezando por los contornos de las figuras más grandes, que en este caso son los tejados, y luego ya seguiré por las divisiones de los edificios y una vez que estén ya definidos los contornos de los edificios, ya empezaré a meter detalles como los balcones y eso. Aquí básicamente voy a usar tres grosores de rotuladores, este 0,2 más o menos para los detalles intermedios. Luego utilizaré un 0,1 o 0,05 para hacer las tramas, como por ejemplo los dibujos de las tejas en los tejados, las rayas de los balcones, los barrotes de los balcones, etcétera. Y luego utilizaré un 0,8 para contornear algunos de los edificios y destacarlos un poquito para que tengan un poquito de realce y se distingan unos de otros. Voy haciendo los campanarios estos que salen por aquí y voy a marcar también un poco el contorno del anuncio este de Tío Pepe, aunque luego ya los detalles los puedo hacer con un rotulador un poco más pequeño. Voy rellenando con negro también la zona más negra de sombra más intensa de todo el anuncio y la parte negra de la botella, que en vez de darla en color negro luego en acuarela, como es muy pequeña, pues la voy a dar en negro. Y aquí insinúo un poquito la palabra Tío Pepe para que se lea un poquito y las demás simplemente son unas rayas para que se vea que hay algo ahí. Ahora ya empiezo con el edificio de la comunidad. Hago primero el exterior, el frontón que tiene ahí delante, toda esa parte central que es donde están la puerta y las banderas y eso, el tejado. Y luego ya todo el resto del edificio hacia arriba, hacia la torre, ya le voy marcando los dos triángulos estos que tiene en la parte de arriba y todo la torrecita esta metálica de arriba, que luego ya colorearé en un color muy oscuro, pero por lo menos la bola y las columnas voy a marcarlas en rotulador. Voy a marcar también ahora el fondo. Otros edificios pequeños que sobresalen ahí un poco por el fondo para que no quede muy plano, sino que se vea que hay más edificios en medio. Luego a esta torre ya le doy una forma un poquito más definida con la doble torrecita esta que tiene, este pináculo de arriba, la típica torre de cerca de la Plaza Mayor, esta concretamente creo que es del Ministerio de Exteriores. Y luego esta torre aquí del campanario de la iglesia esta y la cúpula esta que aparece por aquí. Luego ya sigo por la derecha, hay una torre que creo que es de la Plaza Mayor
y luego algún otro edificio, tejado que sobresale por ahí, y voy marcando también ya la línea del horizonte, que es donde acaba la zona de tierra que se ve por ahí. Ahora ya marco las divisiones de pisos en el edificio este. Una zona intermedia que tiene ahí con ventanas pequeñitas. Y la puerta y las ventanas centrales. De aquí ya paso a hacer los balcones de esta casa que hay aquí en la calle Montera. Para esto aprovecho las guías que hice de los pisos para ir orientando los balcones y poniéndolos en su perspectiva correcta. Y eso, como veis, simplemente hago el rectángulo vertical del balcón y el rectángulo horizontal de los barrotes del balcón con su perspectiva correcta. De momento hago todos los balcones iguales, como veis, porque lo que va a diferenciar un edificio de otro no va a ser tanto el tipo de balcón, que no se aprecia en este tamaño, como el color que tenga cada fachada. Y eso lo daré posteriormente cuando ya dé el color. Ahora voy a hacer ya un poco todo el centro de la plaza, de la Puerta del Sol. Pongo aquí algunas figuras pequeñitas. Aquí simplemente son como líneas verticales con algún detalle que las diferencia unas de otras, pero muy pequeñitas, y sobre todo aquí lo importante es el tamaño para que se vea que son figuras pequeñas que están ahí al fondo. Empiezo ahora con el color. Y voy a dar primero las grandes masas de edificios, sin reservar balcones ni nada, simplemente lo que es la fachada del edificio. Hay predominantemente algunos edificios con tonos más amarillentos y otros un poquito más neutros o más tirando a gris. Este concretamente es un poco amarillo. Luego el siguiente es un poco más rojizo y el tercero ya es más amarillo otra vez. Aparte de dar estos tres edificios grandes, pues también voy dando los trocitos pequeños de amarillo que haya por ahí. Aunque no distingáis muy bien el color que tiene cada uno de los edificios, pues vais alternando un poco este color amarillo con el gris y así dando un poquito de variedad. Entonces, como el de la comunidad va a ser más o menos gris, el del fondo lo he puesto un poquito más amarillo. Y luego ya voy intercalando uno sí y otro no, también de ese color amarillo. Esta torre de aquí, aunque la veáis muy rojiza de ladrillo, tiene unos adornos en un color crema más clarito, entonces como el rojo va a pisar sobre el crema y va a ocultarlo, pues empiezo dando la base de color crema y luego ya encima le pondré el color rojizo de los ladrillos. Ahora ya me meto con el edificio de la comunidad, que como veis tiene parte gris y parte un poquito más rojiza, pero como el rojo es más oscuro que el gris que estoy dando, que es muy pálido, pues lo que hago es manchar todo de color gris, reservando los relojes que tendrán que ir en blanco, y luego ya cuando seque le iré rematando con algunos adornos en color rojizo. Pero para que sea más fácil extender el color, lo mejor es dar una capa muy suave, uniforme, de base, del color más claro de los que haya en el edificio, y luego ya ir intensificando los colores del edificio conforme vaya secando. Si veis que os pasáis con el color, podéis limpiarlo con un poquito de Kleenex, con un papelito, y aprovecháis también para dar
a ese tono grisáceo en algún otro edificio que haya por ahí, al fondo, porque ya hemos dicho que este de primer plano de la derecha será un poquito más rojizo. Entonces creo este color un poquito más rojizo a partir del anterior que tenía, le añado un poco de rojo y voy a dar toda la fachada de este edificio. Aquí lo único que tenéis que reservar es pues si hay alguna planta como hay ahí en la terraza o algo, pues para que no coja el tono rojizo este, lo reserváis y luego ya dais el verde sobre seco en el hueco que ha quedado después de haber dado el rojo. Ahora voy a crear un rojo un poquito más intenso y un poquito más anaranjado para que me sirva para dar los tejados. Hay muchos tejados en la imagen, entonces la idea es dar primero un tono igual a todos los tejados, de este color teja anaranjado, y luego como quedará bastante suave, pues algunos de los tejados los oscurezco un poquito más, le puedo poner un poquito de sombras a algunos, etcétera, para que si hay dos o tres tejados que estén muy juntos no parezcan iguales, sino que haya un poquito de diferencia de color, que uno sea un color teja un poco más oscuro, otro más rojizo, otro un poquito más azulado, etcétera. Aquí en esta parte inferior izquierda va a haber mucho tejado porque como veis hay mucha teja ahí en la foto. Entonces intento dar el tejado con un poquito de separación blanca entre las tejas para que tenga un poquito de volumen y que no sea simplemente toda una masa de tejas, sino que se vaya diferenciando ya las diferentes texturas que hay en las tejas. Aunque luego más adelante puedo oscurecer alguna parte que esté más en sombra, etcétera. Ahora ya doy también todo el tejado del edificio este de la comunidad. Empiezo dándolo en este color teja. Aquí como veis la luz viene de arriba y de la derecha porque es por la tarde y el oeste está a la derecha. Entonces eso se pone hacia la derecha, hacia el Parque del Oeste y la luz vendría de la derecha, en este caso en la imagen. Doy algún otro tejado de ahí al fondo, de otras casas que se ven. Y ahora voy a crear un tono negro con un poquito de azul. Aprovecho un poco de resto de azul que tengo aquí y le añado negro para ir dando ya todos los tejados de los edificios. Se ven muchos tejados que son de un color negro o azul oscuro, muy oscuro. Entonces, pues voy dando una primera capa de este color que luego quedará un poquito gris, un poquito suave. Y encima de este, pues ya le daré el negro más intenso para hacer las sombras. Las torres, aunque las dé a pincel con este color, luego ya cuando seque las remataré un poquito para marcarle bien los picos, las puntas, los aleros y todo eso para que quede bien definido, porque con rotulador y con este color no va a quedar suficientemente definido. Entonces por eso lo repasaré luego a rotulador. Aprovecho este color oscuro un poquito azulado para ir haciendo todos los interiores de los balcones. Son prácticamente rayas verticales que se hacen ahí, como ya tienen la forma del rotulador ya marcada, pues aunque te salga un poquito tampoco importa, simplemente que se vea que hay una mancha oscura ahí, que es lo que forma el balcón.
También todos los balcones del edificio de la comunidad y las ventanitas que tiene. Para hacer esto tenéis que esperar a que quede bastante seco, pero como son superficies muy pequeñas y hace calor ahora, aquí por la tarde, pues se seca rápido y prácticamente no hay que esperar mucho. Mientras que va dando un color, se va secando el anterior y así siempre trabaja sobre seco. A esta torre le doy una fachada de ladrillo también. Y ahora le voy a dar toda la parte de ladrillo a la torre esta, que tiene algunas partes en crema y otras partes en ladrillo. Y con el mismo color voy a aprovechar, ya que está seco toda la fachada de este edificio, pues ir dándole los adornos que tiene de color teja en todas esas zonas y en la parte de las ventanas, que hay unas partes que son un poquito en ese color y el resto en color piedra o grisáceo. Ahora aprovecho para darle también la guitarra del anuncio de Tío Pepe, que es el mismo color, que es un color tirando a madera. Y le voy a ir personalizando ya un poquito las fachadas con sus colores determinados. El color que di, que ha quedado muy rosa, lo voy a dejar como color del marco de los balcones. Y el color del fondo del edificio realmente va a ser este color teja que estoy dando ahora. En este caso, aunque estoy dibujando en la calle, veis que no estoy usando el pincel de agua porque como tengo una mesa y tengo posibilidad de poner todos los cuencos y agua y eso, pues aprovecho y uso este pincel que siempre da un poquito más de calidad. Para la sombra de la puerta del sol del suelo, como hemos dicho que el sol viene por la derecha y está un poquito por atrás, pues hace sombra a todo el edificio sobre la plaza. Entonces hay una parte que queda muy iluminada y otra parte que queda un poco más en sombra. La de sombra la estoy dando con un azul violáceo, un poquito de violeta y azul. Y la parte de luz la voy a dejar en blanco totalmente, aunque realmente es gris, pero para que contraste un poquito más, para que se note un poco más la luz fuerte que hay del sol intenso, pues voy a dejar esa parte en blanco y la parte de sombra en el azul un poco violeta. Ahora voy ya oscureciendo algunas de las partes de los tejados con un color teja un poquito más intenso y voy a hacer un verde para estos puntitos que hay en las terrazas de plantas y eso. Y ya que he acabado con los fondos más o menos de los edificios y eso, pues voy a ir haciendo detalles pequeños como el anuncio de Tío Pepe, que como veis tiene en rojo la parte de arriba del Tío Pepe, el sombrero, alguna frase por ahí en medio, la segunda línea concretamente está en rojo, la tercera está en verde y la primera está en blanco, así que la dejo así. Y aprovecho para otros detalles como las banderas del balcón principal, un poquito de azul para la bandera europea. Y voy a aprovechar el rojo un poquito oscuro para hacer el suelo de esta terraza.
y algún otro detalle de los techos, de todas las tejas y eso. También aprovecho que está en los fondos ya secos para ir dando un poquito de sombra, de volumen en algunos sitios, algunas paredes que estarán un poquito más en sombra porque tienen el sol por detrás. Recordad que el sol está por detrás y a la derecha, porque por la tarde está atardeciendo hacia el oeste, que es la derecha, y voy oscureciendo algunas paredes izquierdas para que se note un poquito el volumen que hay de por la tarde y algunas zonas queden más claras que otras. A toda la fachada izquierda del edificio este amarillo le voy a dar un tono un poquito más oscuro para que dé más sensación de sombra, que no esté dando el sol ahí, sino que está justo de espaldas al sol. Lo que aún no había decidido es lo que iba a hacer con el cielo, porque de momento no lo tenía claro. El cielo que hay ahora es muy blanco, el que yo tengo en la foto por lo menos, y el que quiero poner es bastante azul, así que lo veo que queda un poco soso así en blanco, o sea que voy a darle un azul intenso uniforme para que le dé un poco una nota de color a todo el dibujo, porque si no queda un poquito soso para mi gusto. Entonces voy a empezar con una mezcla de azul cerúleo y azul cobalto con bastante agua, un poquito diluido para que quede uniforme todo el cielo, pero que tampoco quede muy soso y muy pálido, porque entonces tendría que darle una segunda capa y como veis tengo que ir silueteando muchas cosas que ya están dibujadas y no quiero manchar. Las cosas que están en negro puedo pasar sobre ellas, no hace falta siluetearlas, pero todo lo que pueda ir silueteando mejor, porque así no me arriesgo a que se mezclen los colores. Si los colores están todavía un poquito húmedos, al darle el azul por encima se pueden mezclar, se puede correr el color y prefiero evitar eso. Entonces voy a ir silueteando todo lo posible. Lo que no siluetee, pues lo pasaré por encima si es muy oscuro y luego si acaso lo repaso con un poquito de rotulador para que mantenga esa oscuridad. Y lo fundamental es que quede el cielo lo más uniforme posible y que quede bastante intenso porque quiero que el anuncio de Tío Pepe, que es blanco, destaque sobre el fondo. Entonces para eso tiene que ser un fondo bastante oscuro, porque si hago un fondo muy clarito, muy nublado, así grisecito, pues no va a destacar el anuncio de Tío Pepe y creo que es un elemento importante que tiene que destacar ahí. Entonces lo silueteo todo alrededor con fondo azul y luego por en medio también le daré algún toque azul, puesto que no es un letrero uniforme compacto, sino que tiene huecos en medio. Le hago alguna callecita azul en medio para distinguir las tres líneas de texto que hay. Y le doy en la parte derecha también para que haya un poco de cielo por ahí, se vea que el letrero está sobre el cielo, sobre los tejados y que destaca contra el cielo azul que he dibujado. Bueno, pues ya básicamente tendría el dibujo acabado. Está más o menos reconocible el lugar, como veis, la luz es un poco menos saturada la que hay ahora mismo, pero lo prefiero así, con color. Espero que os haya gustado y hasta el próximo. Gracias.